Esa es la realidad. Bueno, en el cóctel que Dani mencionaba temprano de noticias tenemos la imputación que se le hizo ya formalmente a Miguel Cruz. En el día de ayer el Ministerio Público a la una presentó la solicitud de medida de coerción y dio el relato de los hechos según lo que hasta ahora maneja. Atribuye el móvil a una solicitud de exportación, que me llama la atención que es exportación, no importación. Yo no lo entendí. Yo no entendí eso, porque habla de exportación. Pensé que se habían equivocado al momento de decirlo. Yo también, pero sigo viendo lo mismo. Yo no tengo acceso al expediente, pensé la primera información, digo, bueno, esta crónica está equivocada. Luego he visto que todas las crónicas son consistentes en la misma información. Un permiso de exportación de 5.000 toneladas sí, de baterías usadas. Perdóname, Oscar. Aquí hay 5.000 toneladas de baterías en este país. Incluso hay negocios que compran la batería y por la calle hay gente que anda, se compran batería vieja. Sí, pero... Y eso es para almacenarla hasta hacer un lote y eso lo compran en algún país para reutilizarlo. Lo entiendo sin ningún problema. Lo que digo es cuál es la dificultad medioambiental que le genera a la República Dominicana la exportación de batería. Porque la importación sí, pero la exportación, o sea, si yo te mando, saliendo de un pasivo. Si yo te mando para allá un pasivo medioambiental, sí, ¿por qué eso es un problema para mí? A eso me refiero. Yo sé que es un negocio y que se exportan baterías usadas para otros países que las reciclan. Que se exporta cobre del que se roban las tapas de los filtrantes para exportar. Para exportar, pero sé que el negocio de baterías se exporta y sé que aquí hay incluso empresas que se han reconvertido, de las que antes fabricaban baterías, hoy se han reconvertido para reciclarlas y exportarlas. Pero lo que digo es, me llama la atención, y esto lo hago como un paréntesis muy breve, que haya sido un problema tan grande para resolverle a un amigo al punto de matarlo, que no le hayan dado un permiso para exportar, o sea, salir de un pasivo medioambiental. A eso es lo que me refiero. Pero bueno, evidentemente, estamos hablando de un trabajo que se hace investigativo contrarreloj, son 48 horas para presentar elementos mínimos que le permitan al juez que conocerá este caso en la mañana de hoy establecer una medida de coerción y que se supone entonces que por tanto en el transcurso del tiempo tendremos más información, más bien el Ministerio Público tendrá más elementos para presentar un caso mucho más contundente y creo que el móvil de este homicidio, de este asesinato, será más detallado en el futuro. Pero lo que establece la medida de coerción como móvil, o más bien la solicitud de medida de coerción como móvil, es esto, de una supuesta solicitud de exportación de 5.000 toneladas de baterías usadas que habría sido negada por el Ministerio de Medio Ambiente a este caballero. Cuentan que él fue primero a la consultoría jurídica del ministerio y que allí habría tenido una discusión, entonces compadece con versiones que habían venido conociéndose de que él había ya estado en el ministerio con anterioridad y que había estado incluso alterado, de que él había, hay versiones que incluso hablan de que él había amenazado con matar a alguien, de que o te mato a ti o mato al ministro, o sea que él estaba ya en una situación de mucha alteración. Cuentan que él tenía una situación de conocimiento dentro del ministerio, incluso hablan de un carnet de asistente de ministro, o sea que él tenía una condición honorífica, porque dicen que es honorífica, técnico, pero empleado del ministerio, o sea, él era una persona que trabajaba allí sin sueldo, pero era asistente técnico del ministro, tenía un carnet para acceder a la institución y prevaliéndose de eso, era conocido dentro del lugar. Se habla de que él incluso maltrataba a los empleados, les hablaba como una autoridad, o sea, y que ese mismo día le dio un golpe en la frente a uno, que en algún momento hasta el ministro Jorge Mera le habría llamado la atención por esto. Bueno, cuentan que ese día él subió muy alterado, irrumpió en una reunión que tenía Jorge Mera con unos colaboradores. Jorge Mera le dijo, da un segundo, déjame terminar aquí, te atiendo ahora.
salió ante el despacho, se notaba alterado. En ese momento el asistente llama incluso a un seguridad porque está viendo la situación que le preocupa. Pero cuando se termina la reunión con los colaboradores, Jorge Mera le hace seña para que entre y le dice: tranquilo, él es mi amigo, él es mi hermano, Miguel es mi amigo, es mi hermano, no necesito seguridad. Se cierra la puerta con él dentro y a los pocos minutos la secretaria escucha a Orlando gritar: Miguel no, y escucha los disparos. Eso es lo que está en el expediente. Hablan de un asesinato a sangre fría. Me llama la atención un dato: dicen que su hija lo llevó. Es un dato que no se conocía, que su hija estaba en el parqueo esperándole cuando se produce este hecho y que él le llamó, pero que no lo consiguió, entonces salió caminando. Y cuentan cómo él aprovecha la confusión para salir caminando por la puerta de entrada del ministerio, toma un motor. Ya Luisín había dado la primicia de esa información hace varios días, como él se fue en un motoconcho desde el ministerio hasta la sede de la parroquia Jesucristo su muy eterno sacerdote en la organización real, a unos escasos 2-3 kilómetros del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy a las 9 de la mañana está pendiente conocerse de la solicitud de medida de coerción, como mi compañero Dani dice temprano. El Ministerio Público ha pedido 12 meses de prisión preventiva. No me cabe la menor duda de que el juez que conozca el caso o la jueza aceptará los presupuestos del Ministerio Público y enviará a este caballero a cumplir prisión preventiva. Es posible que algunos elementos distintos arrojen la investigación. Posterior, el Ministerio Público tenía la urgencia, en virtud de lo que establece el Código, en virtud de lo que establece la Constitución de la República, de solicitar medidas de coerción para poder justificar la detención, el apresamiento, la prisión preventiva de Miguel Cruz. Es un procedimiento ordinario y de entrada en las investigaciones iniciales, tanto en el interrogatorio que le practicaron en la iglesia, aquí en el sector Renacimiento, como en el interrogatorio posterior que le hizo el Ministerio Público, que le hizo Jenny Berenice Reynoso, es lo que ha aflorado, o es posible que sea lo único. Y digo es posible dejando abierta la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera estarse reservando algunos detalles adicionales que pudieran ser conocidos o pudieran ser puestos ya en la acusación formal que haga el Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público está en este momento dando un paso necesario y obligatorio, constreñido por lo que establece la ley, para solicitar una medida de coerción. La medida de coerción ha sido la máxima que puede solicitar en un caso parecido, que es de 12 meses para casos de asesinato, que es lo que se estila. No es que el Ministerio Público necesita de 12 meses para poder instruir el caso, no, tiene 3 meses, y un caso que no creo que se vaya a declarar complejo, porque eso evidentemente no tiene la condición, no tiene la condición para ser declarado complejo ni para solicitar la complejidad del caso. Ahí está el matador ha confesado, lo han interrogado ya, es decir, eso en menos de 3 meses, que es el plazo que tiene el Ministerio Público para poder formalizar la acusación, sin duda que lo va a hacer. Digo que pudieran conocerse elementos adicionales y que después, cuando el Ministerio Público presente acusación, lo conoceremos a partir de lo que expresé antes. Es un asunto de prisa, hay 2 interrogatorios, por lo menos que se conozcan, y sobre eso el Ministerio Público ha elaborado la teoría para solicitar la medida de coerción. Una de las cuestiones que evidentemente ya se han establecido era el nivel de influencia que Miguel Cruz tenía en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya previamente se había establecido la familiaridad, una relación de casi 40 años con Orlando Jorge Mera, y no solamente con Orlando, sino con la familia. Tuve acceso ayer a la información de una persona muy cercana a mí, que era muy cercana o es muy cercana a Miguel Cruz, de que doña Cela, la madre de Orlando, le había regalado antes de morir 2 armas de fuego que tenía ella, que parece pertenecían al expresidente Jorge Blanco, un revólver y una pistola especial de bronce, muy particular.
se la había regalado a Miguel, y una de esas 2 armas Miguel se las regaló, Miguel Cruz, a ese amigo del que yo hablo, que me hacía muy, muy conturbado por lo que había ocurrido, porque no pensaba que su amigo Miguel era capaz de hacer este tipo de cosas. Me dio detalle de que a Miguel le habían practicado hace un año más o menos una operación de corazón abierto fuera de la República Dominicana, ya que había tenido un problema de salud serio, y está más que comprobada esa relación casi de familia que había entre Miguel Cruz y Orlando Jorge Mera. Esto más recientemente se ha conocido lo que Oscar decía, el nivel de influencia que Miguel Cruz tenía en el Ministerio de Medio Ambiente. Ayer trascendió, y esto está en la prensa de hoy, de que él tenía un carnet como técnico honorífico, asistente técnico honorífico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entraba y salía cada vez que quería. Cuando él llegó en las condiciones que Oscar refiere, yo había dicho ya ayer que él había ido a una instancia inferior del ministerio. Ahora dicen que es al consultor jurídico, habían dicho antes que era al director de asuntos provinciales del Ministerio de Medio Ambiente reclamando sobre un permiso que no le habían otorgado, y cuando le dicen, se molestó tanto en ese departamento, una información que me suministró una persona del Medio Ambiente, se molestó tanto que le dijo al encargado de ese departamento que si él no le otorgaba lo que le estaba solicitando lo iba a matar, y cuando le dijeron no, esos son asuntos del ministro, pues yo mato al ministro si esto no se me resuelve. Y entonces cuando sube el ministro está esa situación que Oscar describe. La puerta del ministro, por lo que me dicen, tenía un objeto para que no se cerrara completamente en la parte inferior, en el piso. Cuando él entra, quita eso y cierra la puerta y le pone seguro la puerta. La discusión que se produce muy breve precedió a los disparos se dan, la asistente le escucha y ya no puede entrar al despacho porque la puerta tiene seguro. Hubo que buscar asistencia para poder abrir la puerta después de que se le colocó el seguro, y él bajó por una puerta donde entraba y salía el ministro, una puerta especial para el ministro salir, y bajó por las escaleras. Decidió no bajar por el ascensor porque supuso, y en efecto así fue, que ya se había dado la voz de alerta para agarrarlo afuera en el ascensor. Pues tomó las escaleras y en medio de la confusión se logró escabullirse, tomar un motoconcho que fue el que le dejó en la iglesia donde finalmente se fue a entregar, a donde el cura párroco de la iglesia, el padre Arismendi, y ya el resto de la historia ustedes la conocen, nosotros la contamos y la vivimos y la compartimos con el público que nos seguía en ese momento. Evidentemente que hubo un descuido, o sea, la parte de la seguridad, y yo creo que ya todo el que sabe un poco de eso lo ha establecido. Habría que ver qué cosa ocurre después de esto, qué protocolos se establecen con los ministerios, con los funcionarios, para que haya un mínimo de seguridad para ellos, para cualquier persona. Yo creo que esto es una experiencia que debe dejar algo bueno. Esta es una experiencia que se ha vivido lamentablemente muy amarga, pero que debe ser de utilidad para el futuro. Ayer oí una discusión en torno al tema de la seguridad en el Ministerio de Medio Ambiente, que la persona encargada o director de la seguridad ocupa otros cargos. 2 cargos más, dicen. Y tenía eso abandonado, que iba a veces, pasaba por ahí. Bueno, lo que se ha circulado como información no lo tengo verificado, pero si es así, yo pienso que hay que explicarle claramente al país qué fue cómo puede suceder algo así. Es que el encargado, el director de seguridad del Ministerio de Medio Ambiente, no de la Fuerza Militar Medioambiental, sino de la institución. Sí, de la institución. Es a la vez el director de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Sí, que es un cargo a tiempo completo. A mí me llamó la atención porque es un coronel y yo pensaba que la dirección de la Batalla de las Carreras era como para un general. Ha habido siempre las 2 cosas, han habido. Pero un trabajo, o sea, la labor de ser director de la Academia Militar Batalla de las Carreras, que es un rector, o sea, es una universidad. Eso, sí. No permite que usted comparte eso con más nada. Absolutamente. Pero ni siquiera... Tiene que vivir ahí. Ni siquiera con la docencia yo creo que usted puede hacer algo, puede compartir algo así. Entonces, si es así como se ha circulado la versión, y esperemos que eventualmente en las indagatorias esto se aclare, hay una irregularidad mayor. Sí, ese es una mayor, o sea, eso no es posible. Y con esto no quiero decir que eso haya
sido la razón de provocar este incidente. Yo creo que ahí pudo haber un general 5 estrellas en la seguridad de ese sitio y por la relación que existía entre Orlando y esta persona, posiblemente se hubiera pasado como Claro. Porque, fíjense, en el expediente incluso habla de que en el vehículo de Miguel Cruz, que se fiscalizó en el sótano donde lo dejó, en la maleta esa que se ve en los videos, había una UCI recortada con dos cargadores. O sea que él subió con una pistola más pequeña para evitar que se viera demasiado. O sea, él subió con la intención de matarlo y subió a ver a un amigo. Dice que la seguridad está ahí un sargento. Y le dice a Orlando, no, pues déjamelo ahí. Pues un general. Y si el ministro le dice, claro, ese es mi hermano, no necesito seguridad, ¿qué puede hacer el general? Lo que pasa... Entonces, ahora, comparto el criterio, discúlpeme, don Luis, concluyo, de que hay que reflexionar sobre estos protocolos. Hay cosas que los propios ministros, que a veces son los culpables de que haya esa confianza en entrar a sus despachos, tienen que permitir y entender esto. Tienen que permitir que los que trabajan en seguridad hagan su trabajo. Sí, hay dos detalles que se han relatado. El primero, que tiene que ver con la seguridad. Ojo, cuando él estuvo abajo, que fue un hecho violento, una persona, y lo cita parcialmente el informe, llamó y dijo, tengan cuidado, llamen a seguridad. O sea, hubo una advertencia a seguridad. Pero eso como tú acabas de señalar, eso se disminuye. Era tan tenso el ambiente que el ministro hace una arenga. Dice, ese es mi hermano, ese es mi amigo, tranquilo. Y él ya lo había bajado cuando le dijo, espera que termine la reunión. Cuando entran, él en la puerta le dice a los que estaban ahí, porque había tensión, porque abajo él había hecho eso. Un detalle, no era la primera vez que eso ocurría ahí. Entonces, como conociendo al individuo, que era honoríficamente empleado del despacho, todo eso, ya la seguridad hay que quitarle un poco independiente de quién estaba al frente o no. Ya la seguridad estaba indefensa. Ahora, tiene que haber una revisión, porque yo conozco, by the way, casos de presidente, que a veces los funcionarios, los presidentes quieren privar en guapo o quieren tener instinto de demostrar que no, y hay seguridad que le dice no, y no pasa. Sí, lo que pasó en Haití, lo que pasa en sitio. Entonces, hay que revisar ese protocolo y aprovechar, lamentablemente, después del hecho. Pero hay que revisar el protocolo. Oscar, me escribe un amigo y me explica que el almacenamiento de la batería vieja está prohibido porque una batería contamina poco, pero donde hay un almacén de batería, eso se constituye en un foco mayor y eso es lo que está prohibido. Okay. El almacenamiento. Válida la explicación. Sí, porque para exportar 5.000 toneladas tú tienes que almacenar un almacén. Y es cierto, tiene lógica. O sea, válida la explicación, se agradece. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Pero creo que un punto en toda esta situación lamentable que observar, yo creo que nosotros debemos ver la forma en la que se va a seguir haciendo la política en nuestro país. A propósito del clientelismo, o sea, y de lo que creía Miguel, del por qué había que resolverle en medio ambiente y de aprobarle cosas legales o ilegales por parte del ministro, ¿por qué él entendía que había que resolverle? Como quizás creen otros tantos gestores que deben estar haciendo lo mismo quizás en este momento en otros ministerios, que ha pasado en otras gestiones, que debe estar pasando ahora y que van a seguir pasando si nosotros no cambiamos la forma de hacer política, la política clientelar. El que aporta, el que trabaja, el que hace, no porque entiende que ese candidato X es el mejor o tiene las mejores intenciones o el mejor programa de gobierno o los mejores ideales, porque ya ni en eso se cree, sino porque todo lo que entiende esa persona que puede conseguir luego de que ese partido, el que sea, no solo
pueda llegar al gobierno, o sea, pueda llegar al poder. Lo que hacen tantas personas, o sea, de aportes económicos, de participación, porque entiende que luego puede sacar muchísimo provecho económico de manera particular, haciendo eso, haciendo gestiones, haciendo movimientos, aprovechándose del amigo, del que ayudó, del que aportó, del que, bueno, me gasté haciendo política y ahora no quieren resolverme, no quieren ayudarme, quizás con otros compromisos o con otras situaciones con las que ya se haya comprometido. Entonces debemos observar aquí a propósito, o sea, ¿por qué el señor Miguel de la Cruz entendía que había que resolverle, de que él podía haber logrado y que debía haber tenido cosas ya aprobados, esos permisos ahí en medio ambiente? O sea, ¿por qué creía él eso? Por lo mismo que había dicho allí, según dicen los testigos, por el trabajo que ya había hecho en campaña. Y así ha sucedido con otros tantos, bueno, que quizás no hemos llegado a una situación tan trágica y lamentable como esta, pero que ha sucedido, que sigue sucediendo y que si no cambiamos la forma de hacer la política, seguirá pasando. El que hace sus aportes, el que apoya, no porque entiende que está apoyando lo mejor, no, sino porque por la inversión que está haciendo para luego recuperarla, luego de que el partido X llegue al poder. Entonces hay que reflexionar sobre la forma en la que estamos haciendo, en la que hemos venido haciendo la política y de si vamos a seguir con la misma forma, porque luego entonces hay que cumplir con esas personas que hacen sus aportes y sus contribuciones. Bueno, esa es otra cosa que veremos a futuro. Los que hacen campaña tienen que saber que usted hace campaña por un partido político para que las cosas cambien para el beneficio del colectivo, ¿verdad? No es para usted beneficiarse en términos personales, porque si la gente asume que la manera de resolver sus diferencias o sus carencias materiales es matando al ministro para que le resuelva su problema o matando al director general o al administrador general de una empresa pública, entonces ahí sí estamos mal. Tenemos que irnos a publicidad ahorita.